La Constitución Política de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821 fue una constitución de avanzada que abrió las puertas a la modernidad, ya que acabó con la Inquisición en Colombia y expidió la manumisión de los esclavos al determinar la libertad de vientres y ratificar la libertad de opinión, de imprenta y de movilización, acciones que dieron los primeros pasos para abolir la esclavitud y otorgar las libertades ciudadanas en nuestro naciente país. El Congreso de la República de Colombia organizó un conversatorio con un panel de historiadores que debatieron sobre la Constitución Política de 1821, sus principales características, anécdotas y celebraron la importancia de la Constitución de Cúcuta en la ratificación de la fundación de la Primera República, del Congreso colombiano y del sentido que otorgó al origen constitucional del país. En este especial de Congreso y Sociedad compartimos los momentos más destacados. Este es un abrebocas, es una introducción de lo que es para nosotros el bicentenario del Congreso de la República, una institución que durante 200 años ha garantizado los derechos de los colombianos, ha garantizado la estabilidad de la democracia y sobre todo una figura que en Colombia, por fortuna, se ha conservado, que es la división de los poderes públicos, las ramas del poder público que han mantenido su independencia y a pesar de las distintas épocas, de las dificultades superadas que hemos tenido en nuestro país, han sido, por fortuna, sorteadas de la mejor manera. La Constitución de 1821 ejerció funciones constituyentes y legislativas. Tanto la Ley de Angostura como la Constitución de 1821 fueron los textos pilares de la creación del Congreso de la República y estructuraron la bicameralidad del Congreso repartida entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Yo voy a empezar esta conversación con estos distinguidos colegas introduciendo uno de los grandes aportes que nos dio el Congreso Constituyente y además legislativo que se realizó durante el año de 1821 en la villa de Nuestra Señora del Rosario de los Valles de Cúcuta. Y ese gran aporte es la consolidación del protocolo por el cual se hace una constitución en el mundo hispano. Y ese protocolo se integra por 11 pasos obligatorios. Primero, convocatoria contenida en un discurso. Segundo, reglamento electoral. Tercero, elecciones de los diputados constituyentes. Cuarto, comprobar quórum. Quinto, ceremonia de instalación. Sexto, aprobación del reglamento de proceder, integrado por 44 artículos. Séptimo, nombramiento del presidente. Octavo, inicio de los debates. Noveno, aprobación y firma de los diputados. Décimo, sanción de la Constitución. 11, promulgar y jurar la Constitución. Este protocolo de 11 pasos se consolidó para siempre en Villa del Rosario y nos enseñó cómo se hace una constitución en el mundo hispano. Esa constitución, Armando, es tal vez la madre de todas nuestras constituciones. Es la matriz. Pero no fue la más liberal ni la más igualitaria, porque todos sus miembros pues venían de estar pegados de los privilegios españoles. Y fue una constitución que nos dejó para siempre ciertas cosas. El Congreso bicameral, el periodo de 4 años para el periodo presidencial, la edad de 21 años para votar, el Estado centralista, la fundación del Consejo de Estado. Y yo creo que hizo 2 cosas que para mí fueron las más importantes de ese Congreso. Una, la libertad de vientres. La libertad de vientres consiste en otorgar libertad a los hijos de las esclavas, pero solo al cumplir los 18 años. Entre tanto, los amos propietarios de las madres debían seguir velando por la manutención y la educación de los jóvenes esclavos menores de edad, y ellos a su vez debían seguir colaborando con las actividades laborales de los amos durante su juventud.
Y la otra parte que a mí me parece muy importante de ese Congreso es que decretó la libertad de opinión y de imprenta. En el artículo 156 de la Constitución de 1821 se consagró el derecho que tenían todos los colombianos de escribir, imprimir y publicar sin restricciones sus opiniones, sin que fuese necesario tampoco la revisión o censura previa a la publicación, lo que significó un gran avance para la libre expresión y la protesta. Sin embargo, en el mismo texto se advertían castigos para quienes abusaran de la libertad de expresión y la utilizaran para difamar a los ciudadanos. El cuerpo constituyente era obviamente variopinto, había muchos abogados, pero hay una cosa importante, prácticamente no hubo representación de la provincia de Guayaquil. La mayoría eran de la Capitanía General de Venezuela y de la Nueva Granada. Durante las deliberaciones de la Constitución de 1821, hubo debates entre los centralistas y los federalistas acerca del sistema político que debía adoptar la nueva República Unificada. El federalismo contempla un sistema político en el que los estados conservan su soberanía y gozan de autonomía en algunas decisiones políticas y administrativas. El centralismo, por el contrario, centra todo el poder y la toma de decisiones recae sobre el gobierno central. Esas deliberaciones se tradujeron en tensiones que a la postre serían uno de los posibles orígenes de los partidos políticos colombianos, al propugnar entre una y otra forma de gobierno y administración. Yo sí tengo la convicción plena de que la Constitución de 1821 le abrió las puertas de la modernidad al Estado en gestación, a la nueva República, a la Gran Colombia, en el sentido de que se aprobó una cosa muy importante, y es que acabó con la Inquisición en Colombia. El texto constitucional de 1821 que puso a Colombia de manera incontrastable a la vanguardia de los países civilizados del mundo, si hemos de tener en cuenta y en consideración que Inglaterra aprobó la libertad de los esclavos en una etapa muy posterior, en el año de 1833, y lo propio Francia, que fue en el año de 1848. De suerte entonces que la Constitución de 1821 sí puso al nuevo Estado, a la Gran Colombia, a tono con las corrientes universales y, reiteramos, le abrió las puertas a Colombia a lo que se conoce como modernidad. Durante la guerra, Simón Bolívar hizo una solicitud a su agente en Aruba con una lista de elementos que requería para continuar su campaña libertadora. Cañones, pólvora y una imprenta hacían parte de esa solicitud, lo que denota sus grandes esfuerzos para comunicar los textos constitucionales que operarían como Carta Magna de la Nación. Para transportar la imprenta hasta Villa del Rosario en Cúcuta, se requirió operar un dispositivo logístico sin precedentes, ya que se necesitaba transportar en mulas la imprenta desarmada y armarla de nuevo una vez llegara a su lugar de destino. Santander se encargó de dicha logística y de llevar al editor e impresor Espinosa de los Monteros, quien una vez allí comienza el trabajo editorial de impresión de la Constitución para llevarla a la mayor cantidad de lugares de la geografía de la naciente Gran Colombia. Y hay algo que es muy interesante en esta pedagogía republicana, esta pedagogía de las ideas modernas, y es la lectura de la Constitución. Se reúne la gente los domingos en las parroquias y se lee en voz alta la Constitución y se reimprime la Constitución. Y aquí viene algo que muchas veces las reimpresiones, los ejemplares reimpresos, quedan llenos de errores, ¿no? Tenían que volverlos a imprimir otra vez. Pero el esfuerzo tan grande que se hace por divulgar la Constitución es algo interesante. Como el papel y la tinta, era una labor titánica que marca la loable y fundamental labor de los constituyentes por divulgar la Constitución. Pero si Colombia tenía una imprenta en Angostura, donde se estaba imprimiendo la Gaceta de Colombia, ¿por qué no trajeron la imprenta de Angostura a Villa del Rosario? Si el presidente Rocio se vino con su mujer y sus mulas de Angostura a Villa del Rosario, ¿por qué no le trajo la imprenta, que ya era de Colombia? Eso amerita que les cuente la siguiente historia.
No se la puedo traer porque la Diputación Permanente del Congreso de Venezuela no la quiso soltar, lo cual nos pone en evidencia ante el siguiente hecho. Durante el primer semestre de 1821, funcionaron paralelamente el Congreso de Venezuela reunido en Angostura, que había aprobado el 15 de agosto de 1819 la segunda Constitución, una semana después de la batalla de Boyacá, y en vez de haberse disuelto el Congreso, se mantuvo vivo como Diputación Permanente hasta julio de 1821. Entonces, el Congreso de Angostura siguió funcionando como Congreso de Venezuela paralelamente con el Congreso de Colombia. Por eso ellos no soltaron la imprenta, hubo que traer esta. Y por eso es bueno que nosotros sepamos que había dos proyectos. El proyecto de la República de Venezuela, cuya segunda Constitución se aprobó el 15 de agosto de 1819, y un paquete más grande, que es la República de Colombia, que fue formulado después del triunfo del campo de Boyacá. Los intentos constitucionales de la Primera República trajeron consigo antecedentes constitucionales muy relevantes que fueron tenidos en cuenta posteriormente. Algunos de ellos sorprenden por la innovación que presentaban, con ejes temáticos que parecen extraídos de nuestros días. La figura del vicepresidente se propuso en la primera Asamblea Constituyente del Estado Libre de Antioquia en 1811, la extradición de delincuentes en la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de 1811. Los derechos de los indígenas se contemplaban en la Constitución de Cundinamarca de 1812. La compra de votos se castigaba en la Asamblea Constituyente de Antioquia en 1811 y 1812, en la Constitución de Cartagena de 1812 y en las constituciones políticas de los estados libres de Neiva y Mariquita en 1815. La segunda vuelta electoral fue contemplada en la Constitución de Cundinamarca en 1812. La delimitación del territorio estaba mencionada en la Constitución de la provincia de Popayán de 1814. Los inventos y la propiedad intelectual se consagraban en la Constitución de Pamplona de Indias de 1815. La elección de procurador general y la revocatoria del mandato se consignaron en la Constitución de Neiva en 1815. Que esa Constitución de Cúcuta o de Villa del Rosario de Cúcuta no nos cayó del cielo como si fuera la primera vez que nos informábamos de hacer una Constitución, sino que aquí teníamos un récord de hacer constituciones. Hicimos 20 en la Primera República. Y bueno, esos antecedentes tenían que pesar en muchos de los que hicieron la Constitución de 1821. Había muchos constituyentes que eran sacerdotes y obviamente se suponía que iban a influir muy fuertemente desde el punto de vista de la influencia de la religión en los asuntos políticos. Sin embargo, uno de los constituyentes, que era el arzobispo de Mérida de los Caballeros, que por cierto era panameño, prácticamente no compró esa tesis. Como había tantas limitaciones y dificultades, era un territorio, pues de pronto no por el clima, pero sí por el agua. Se produjo muchísima disentería, diarreas, problemas, y hay muchas muertes en este periodo. Incluso el constituyente venezolano, que es considerado uno de los grandes constitucionalistas de Latinoamérica, se me olvidó ahorita el apellido, Rosio, muere con una niña de 2 días de nacido, fallece él, y era uno de los considerados grandes constitucionalistas en Venezuela, lo quieren mucho y lo valoran muchísimo. Ahí se produjo en este periodo una cantidad de muertes, algunas asociadas indiscutiblemente a estas condiciones tan difíciles que tuvieron que afrontar. No solamente las condiciones geográficas eran complejas, eran tiempos agitados al calor de una revolución reciente. Había muchos territorios que aún querían hacer parte de la corona española, se resistían a la independencia, y además las comunicaciones eran muy difíciles, debido a la falta de alfabetización y al temor de que los contradictores hicieran una constitución espuria, modificándola a su antojo. De modo entonces que esa es otra de las características que singulariza
el cuerpo constituyente de 1821. Hubo 13 presbíteros con la condición de constituyentes y prácticamente hubo una omisión en lo que corresponde a alguna posibilidad de mención o de protección de la religión católica. Hay que recordar también la influencia grande que ejerció en los constituyentes del 21 el texto de la Constitución de Filadelfia de 1787. La Convención de Filadelfia se celebró para resolver los problemas que surgieron luego del funcionamiento de los Estados Unidos bajo el mandato de los artículos de la Confederación. Lo que comenzó como una reunión para revisar esos artículos desembocaría en la elaboración de la Constitución de los Estados Unidos de América. La Constitución de 1821 de Cúcuta se vio ampliamente influenciada por la de Estados Unidos, por ejemplo en la adopción del procedimiento de formación de las leyes, las objeciones presidenciales y la bicameralidad legislativa. Quiero destacar un tema que se define en esta Constitución y es el ordenamiento territorial. La estructura que sale de allí es la que se va a establecer. Nación, el recipiente macro, los intermedios, departamentos que luego evolucionan en cantones, estados federales más tarde, y la parroquia que va a dar origen al municipio. Y un elemento fundamental que va a salir de allí, reglamentado por una ley en 1824, es la supresión del sistema colonial de ciudades, villas, parroquias y pueblos de indios, esa estructura vertical del ordenamiento territorial español se suprime. Y eso va a dar origen a la igualdad republicana territorial que se va a ir estableciendo poco a poco hasta que a finales del siglo XIX el concepto parroquia va a ser reemplazado por el de municipio. Eso se define desde esta Constitución. El concepto de la ciudadanía estableció que la igualdad es para todos, lo que desbarató los estamentos que se basaban en la desigualdad y en los privilegios que favorecían a las gentes del antiguo régimen de la corona y establecían prohibiciones y abusos contra todos aquellos que no pertenecían a la élite social. Pero hay otra igualdad que se presenta en Villa del Rosario y es la igualación de los poblamientos. Porque antes de eso, los poblamientos estaban estratificados en varias categorías que hemos llamado ciudad, villa, parroquia, pueblo de indios. Esa desigualdad de los poblamientos hay que destruirlas y la destrucción fue el municipio, porque todos son iguales del municipio. Pero en Villa del Rosario, cuando se piensa en la igualdad de los poblamientos, se dice cómo podemos igualar los poblamientos. Entonces introducen el sistema francés de igualación. Todos los territorios de Colombia fueron divididos en departamentos supervisados por intendentes, transformación que posteriormente en la Constitución de 1886 desembocó en la denominación territorial bajo una categoría única, el municipio. Esta Constitución, como casi todas las constituciones de Colombia, son producto de un triunfo militar. Ahí teníamos a un militar triunfante que era el gran jefe del ejército, que era Simón Bolívar. Por eso el Congreso lo que hace es amarrarle las manos a Simón Bolívar y exigirle que para manejar las fuerzas del sur que estaban independizando al Perú, debía contar con un previo permiso del Congreso. Bolívar llegó a tener tropas acantonadas en Cochabamba pensando o en invadir a Brasil o en ir a rescatar a Bonpland, que estaba medio preso por Rodríguez Francia en el Paraguay. Y el Congreso le dijo se tiene que devolver. Y por eso vuelve aquí Simón Bolívar, porque el Congreso definitivamente utilizó la herramienta de llamar al jefe del ejército a que se le presentara a sus órdenes y el Libertador no tiene más remedio que regresarse del sur. Hay una gran pregunta que se han formulado, pues nos formulamos lógicamente, y es ¿cuál era entonces, bajo esa perspectiva,
el verdadero alcance de la Constitución de 1821, pues sabemos que tuvo una corta vida, que prácticamente fenece en Ocaña con el fracaso de la Constitución, del proceso constituyente de 1828, y el desafortunado comportamiento de Bolívar cuando asume una actitud dictatorial. La Constitución de 1821 rigió desde el 12 de julio de 1821 hasta la expedición del Decreto Orgánico del 27 de agosto de 1828 y la conspiración septembrina. Bolívar propuso en el discurso que presentó a la consideración de la ley del Congreso de Angostura la necesidad de que el nuevo gobierno fuera centralista, y lo propio ocurrió con el Congreso Constituyente de 1821. El argumento que dio Bolívar en esos dos momentos históricos es que las necesidades de la guerra imponían el requerimiento de que hubiera un solo mando, de que el mando estuviera unificado y que la autoridad fuera muy fuerte y muy vigorosa, porque había que liberar los territorios del sur y que en la medida en que ello no se hiciera, pues los esfuerzos por la independencia podían quedar truncos. El gran aporte de la Constitución del 21, legitimidad. Lo puede ver en todo su cuerpo, apunta a ello. Hay dos documentos que muestran esto, el texto constitucional y luego la Gaceta de Colombia, donde van a aparecer todas las leyes que se van aprobando de aquí en adelante, de allí en adelante. Y esa es la legalidad. Sin ese aporte de legitimidad, no hay legalidad. El Congreso Constituyente y Legislativo funcionó del 6 de mayo al 14 de octubre de 1821. ¿Y qué nos dio? La primera Constitución de la República de Colombia y 82 disposiciones legislativas que resolvieron los problemas de la hacienda pública, de los esclavos, de la educación, de modo que el aporte fue inmenso y solamente lo hicieron 71 personas que representaban la capitanía y la Real de Santa Fe, porque la provincia de Quito, Guayaquil y Azuay pues, no estuvieron representadas porque aún no habían sido conquistadas por los ejércitos colombianos. Detrás de la Constitución de 1821 destacan 4 hombres que elaboraron el borrador del documento y conformaron la Comisión de Legislación y Constitución: Vicente Azuero, José Manuel Restrepo, Diego Fernando Gómez, José Cornelio Valencia. Ellos fueron los legisladores padres de la Constitución de 1821. El nombre de Colombia es algo simbólico en ese momento, la Gran Colombia, y es obviamente desmarcar también esos siglos que tuvimos de conquista y colonia. Entonces era también tomar un nombre simbólicamente con todo lo que significaba, irle dando la personalidad a pesar de esa heterogeneidad de pueblos, que había muchísimos territorios que aún no estaban conquistados, pero era ir marcando ya simbólicamente lo que debía ser esta nación. Veníamos de un régimen virreinal, de un dominio del Imperio Español, de una imposición de casi 300 años. Y en pocas décadas, muy pocas décadas, transitamos gracias a la gesta libertadora encabezada por Simón Bolívar, pero acompañado por legiones de colombianos de a pie, de clase emergente y también de extranjeros. Pasamos a un régimen que podríamos decir republicano como el que tenemos hoy, con unas instituciones que en esencia se siguen manteniendo hoy. Por ejemplo, el concepto de ciudadanía, el concepto de soberanía popular, el concepto de tridivisión de los poderes públicos, el concepto de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo, el Legislativo y la rama judicial, que poco se menciona. La introducción de los derechos, que en aquella época era lo más avanzado en el desarrollo de las constituciones en el mundo.
la libertad de expresión y de prensa que se llamaba en aquel momento, la libertad física del ser humano, lo de los que llamaba el profesor la libertad de vientre, libertad de partos, que terminó acabando formalmente, institucionalmente, la odiosa y oprobiosa condición de la esclavización, de la esclavitud, que fue una conquista muy propia nuestra, de ejemplo para el resto del mundo. La representación como principio para tomar las decisiones políticas a través del órgano Congreso y el arreglo institucional a la manera de Estado centralista, con más énfasis en la rama ejecutiva, en el presidente. Desde entonces ha habido presidencialismo en Colombia y eso también desequilibra la teoría también aplicada de los tres poderes que colaboran armónicamente, pero que cada uno es independiente del otro. Ese elemento está presente todavía hoy día, a veces con más énfasis, a veces con menos énfasis. Y el concepto de nación, y separándolo del concepto de Estado, que en la época de la monarquía se confundía el uno con el otro porque estaba en cabeza del rey. Eso lo que nos indica es que hubo, y sigue habiendo, y lo hubo en muchas partes del mundo, y no había discusión desde el punto de vista filosófico, unos principios, unos valores, unas metas a conseguir que en última se pueden resumir como la idea del humanismo, el Estado al servicio de los seres humanos, las instituciones para resolver las necesidades de los que habitan un territorio. Por eso esta Constitución, de poca duración formalmente, todavía está viva en nuestras instituciones, de muchas de las constituciones que se expidieron después y en la actual del año 91. Ahí están más desarrollados, más perfeccionados los mismos principios que dieron lugar a esa construcción colectiva liderada por Bolívar, pero acompañado de quienes ya aquí se mencionaron con mucha claridad y con mucha precisión. ¿Considera usted que la Constitución actual, la del 91, es ampliamente difundida en nuestra sociedad actual o también tiene esas carencias, no ya desde el punto de vista de la imposibilidad de la difusión, sino simplemente desde el desinterés de la ciudadanía en general en Colombia? Yo creo que la Constitución sí está divulgada. No sé en qué medida esté analizada y materializados muchos de las columnas vertebrales de este texto. Me explico, voy a poner un ejemplo. La participación ciudadana, la democracia participativa, que es una de las columnas de esta Constitución actual, no está lo suficientemente divulgada, trajinada, no hacemos partícipes, porque aquí realmente lo que hay que plantear es que la democracia participativa, cuando rompe ese modelo de democracia representativa, nos está diciendo es, elijan senadores, elijan representantes, diputados, concejales, pero usted, ciudadano, conserva su voz, su posibilidad de actuar, su posibilidad de intervenir, de ejercer control social. Eso hace muchísima falta. Aquí rescato una frase del maestro Guillermo Hoyos Vázquez que decía: la asignatura pendiente de nuestra sociedad es la formación democrática, la formación política, la cultura ciudadana. Eso es algo fundamental y yo creo que eso falta. Es decir, el texto es muy rico, pero no le hemos sabido desentrañar todo ese potencial que tiene la Constitución de 1991, que es indiscutiblemente muy progresista, muy de avanzada, a pesar de las múltiples reformas que ha tenido en estos 31 años, pero es una Constitución que en esencia mantiene unas columnas fundamentales que hay que saber desentrañar, trabajar, y esa es una labor pedagógica, sobre todo con la juventud, con las nuevas generaciones que tienen que hacer la política en Colombia.